Imagínate por un momento que estás parado al borde de un precipicio. El viento golpea tu cara con una fuerza brutal, casi violenta, y el rugido del río cientos de metros abajo suena como una bestia hambrienta esperando ser alimentada. Hace frío, ese tipo de frío que se mete en los huesos y no te deja pensar con claridad. Ahora, imagina que la persona que te ha llevado hasta allí, a ese lugar desolado y aterrador, es la persona que más amas en el mundo. La persona por la que darías tu vida. Tu propio hijo. Elena no tenía que imaginárselo. Ella estaba allí, temblando en su silla de ruedas, con una manta fina que apenas la protegía del viento cortante de Blackwood Cliff. Y detrás de ella, empujando la silla hacia el abismo, estaba Marcos. Su Marcos. El niño al que había acunado, al que había alimentado cuando no tenía nada, al que había amado más que a su propia existencia. Pero ese día, los ojos de Marcos no tenían amor. Estaban vacíos, fríos como el hielo, fijos en un futuro donde su madre ya no existía. Lo que Marcos no sabía, lo que no podía ni siquiera sospechar mientras sus manos de manicura perfecta apretaban las empuñaduras de la silla de ruedas, era que no estaban solos. En la cresta de la montaña, oculto entre los pinos y las sombras, un par de ojos ámbar lo observaban todo. Unos músculos tensos, listos para estallar. Un corazón leal que latía al ritmo de la furia pura. Rex estaba allí. Y Rex no iba a permitir que esto terminara así. Pero para entender cómo llegamos a este momento de horror absoluto, para comprender la magnitud de la traición y el milagro que estaba a punto de suceder, tenemos que retroceder. Tenemos que ir al principio, mucho antes de que el dinero envenenara el alma de un buen hombre. Cuando Elena era solo una joven con sueños sencillos en un pueblo olvidado por Dios. Elena nació en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, un pequeño pueblo de casas blancas y calles de tierra donde todos se conocían por su nombre y apellido. Desde pequeña, aprendió que la vida no regala nada. Su padre era campesino y su madre lavaba ropa ajena en el río, con las manos rojas y agrietadas por el agua helada y el jabón duro. Elena creció viendo ese sacrificio diario, entendiendo que el amor se demostraba con hechos, con el pan caliente en la mesa, con la ropa limpia y remendada, con el beso en la frente antes de dormir. No tenían lujos, pero tenían dignidad. A los 20 años, conoció a Andrés. Andrés. Si pudieras haberlo visto, entenderías por qué Elena se enamoró perdidamente de él. No era rico, ni guapo en el sentido convencional de las revistas, pero tenía una sonrisa que iluminaba las noches más oscuras y unas manos fuertes y trabajadoras que prometían seguridad. Se casaron una tarde de primavera, con una fiesta sencilla en el patio de la casa de sus padres, bailando bajo las estrellas con la música de una guitarra vieja. Fueron años felices, años de construir un hogar ladrillo a ladrillo, sueño a sueño. Y luego llegó Marcos. El día que Marcos nació, Andrés lloró. Un hombre que jamás había soltado una lágrima ni cuando se rompió el brazo trabajando en la construcción. Lloraba como un niño sosteniendo a ese pequeño bulto rosado. Será un rey, Elena, le susurró esa noche. Le daremos todo lo que nosotros no tuvimos. Y lo intentaron. Dios sabe que lo intentaron. Pero la vida, a veces, tiene planes crueles que no podemos entender. Cuando Marcos tenía apenas 5 años, la tragedia golpeó la puerta de esa pequeña casa llena de amor. Andrés se enfermó. Fue rápido, brutal y devastador. Una neumonía mal curada que se complicó, y en cuestión de semanas, el hombre fuerte que sostenía el mundo de Elena se desvaneció. Se fue dejando un silencio ensordecedor y un vacío que nada podría llenar jamás. Elena se quedó sola. Sola con un niño de 5 años que preguntaba cada noche dónde estaba papá. Sola con las deudas del hospital, sola con un dolor que le desgarraba el pecho cada vez que respiraba. Pero Elena no se rindió. ¿Cómo podría rendirse cuando veía los ojos de Andrés en la cara de su hijo? Se secó las lágrimas, se ató el pelo y salió a trabajar. No en uno, sino en 3 trabajos. Limpiaba oficinas de madrugada, cuando la ciudad aún dormía y el frío calaba los huesos. Servía mesas en un restaurante durante el día, soportando clientes groseros y horas interminables de pie. Y por las noches, cosía ropa ajena hasta que sus dedos sangraban y su vista se nublaba. Todo por Marcos.
Todo para que a su hijo nunca le faltara un plato de comida, un cuaderno para la escuela o unos zapatos decentes. Tú y yo sabemos lo que es el sacrificio, ¿verdad? Pero lo de Elena iba más allá. Hubo noches en las que ella decía ya cené en el trabajo. Mi amor para que Marcos pudiera comerse su porción y la de ella. Hubo inviernos en los que ella usó el mismo abrigo raído durante 10 años para poder comprarle a él una chaqueta nueva. Vendió su anillo de bodas, lo único de valor que le quedaba de Andrés, para pagar la matrícula del primer semestre de la Universidad de Marcos. Lloró en silencio al entregarlo en la casa de empeño, sintiendo que traicionaba la memoria de su esposo, pero sabiendo en el fondo que Andrés habría hecho lo mismo. Y Marcos. Marcos era un buen chico entonces. Era dulce, atento. Le traía flores silvestres cuando volvía de la escuela. Le prometía, mamá, cuando sea grande y tenga dinero, te compraré una casa enorme y nunca más tendrás que trabajar. Esas palabras eran el combustible de Elena. La esperanza de que su hijo fuera alguien, de que tuviera una vida mejor, era lo que la mantenía en pie cuando el cansancio amenazaba con derrumbarla. Y lo logró. Marcos se graduó con honores. El día de su graduación, Elena estaba allí, en primera fila, con su mejor vestido, que tenía ya 15 años, y los zapatos lustrados para disimular el desgaste. Lloró de orgullo cuando lo vio recibir su diploma. Pensó que lo peor había pasado. Pensó que la vida, por fin, empezaba a devolverle algo de lo que le había quitado. Pero lo que nadie sabía en ese momento, lo que ni siquiera una madre con su intuición pudo prever, era que el verdadero peligro no era la pobreza, ni el hambre, ni la soledad. El verdadero peligro estaba a punto de entrar en la vida de Marcos disfrazado de éxito y ambición. Marcos consiguió un trabajo en una gran firma financiera en la ciudad. Al principio, todo iba bien. Llamaba a su madre todos los días, la visitaba los fines de semana, le enviaba dinero para que dejara uno de sus trabajos. Pero entonces conoció a Sebastián. Sebastián era su socio, su mentor, su perdición. Un hombre que medía el valor de las personas por el precio de su reloj y la marca de su coche. Sebastián le enseñó a Marcos un mundo nuevo. Un mundo de cenas de $1000, de trajes a medida, de fiestas exclusivos y poder. Y Marcos, el chico que había crecido viendo a su madre contar monedas para comprar leche, quedó deslumbrado. Fue como si una droga hubiera entrado en su sistema. Empezó a querer más. Siempre más. El dinero ya no era un medio para vivir, se convirtió en el fin, en el Dios al que adoraba. Y poco a poco, sutilmente al principio y luego con una frialdad aterradora, Marcos empezó a cambiar. Las llamadas a Elena se hicieron menos frecuentes. Estoy ocupado, mamá, tengo una reunión importante, decía con voz apresurada. Las visitas de fin de semana se convirtieron en visitas mensuales, luego en visitas en cumpleaños y Navidad, y finalmente, en excusas vacías. Elena lo notaba. Claro que lo notaba. Una madre siempre sabe cuando pierde a su hijo, incluso si él sigue vivo. Elena empezó a envejecer rápidamente. Los años de trabajo duro le pasaron factura. Sus piernas, que habían caminado kilómetros y kilómetros para ahorrar el pasaje del autobús, empezaron a fallar. Su espalda se encorvó. Necesitaba ayuda. Y cuando más necesitaba a ese hijo por el que había dado la vida, Marcos decidió que ella era un estorbo. No puedo cuidarte, mamá, le dijo un día, sentado en el sofá de la casa humilde donde ella aún vivía, mirando su reloj de oro con impaciencia. Mi carrera está en un punto crítico. Necesito concentrarme. Y así, con la eficiencia de una transacción comercial, Marcos trasladó a su madre a Villa Esperanza. El nombre era una broma cruel. No había esperanza allí, solo pasillos que olían a desinfectante barato y sopa rancia, habitaciones compartidas y soledad. Era el asilo más barato que pudo encontrar, porque Marcos, que gastaba miles en cenas y viajes, no quería desperdiciar su dinero en cuidados innecesarios. Elena no se quejó. Aceptó su destino con la misma resignación silenciosa con la que había aceptado todas las dificultades de su vida. Está bien, hijo, le dijo con una sonrisa triste. Lo entiendo. Tú tienes tu vida. Y Marcos se fue,
sintiéndose aliviado, libre de la carga. Pero la soledad en Villa Esperanza era aplastante. Los días eran eternos, grises, una repetición interminable de nada. Hasta que apareció Rex. Fue hace 3 años, durante una tormenta terrible que azotó la región. Elena, que a pesar de sus piernas débiles solía salir al pequeño jardín trasero del asilo para respirar aire fresco, escuchó un gemido. Era un sonido débil, lastimero, casi ahogado por el trueno. Se acercó a unos arbustos empapados y allí lo vio. Era una bola de pelo mojada, temblando violentamente, con los ojos cerrados y las costillas marcadas. Un cachorro de pastor alemán, abandonado a su suerte para morir de frío. Algo en el corazón de Elena se encendió. Vio en ese animal indefenso el mismo desamparo que ella sentía. Lo recogió, escondiéndolo bajo su chal, sintiendo el calor de ese pequeño cuerpo contra su pecho. Lo metió en su habitación a escondidas. Esa noche, Elena no durmió. Secó al cachorro con su única toalla buena, le dio parte de su cena, le habló con dulzura. Y el cachorro, al que llamó Rex, sobrevivió. Al día siguiente, el director del asilo lo descubrió. «Saque a ese animal de aquí inmediatamente», gritó. «Esto no es un zoológico». Pero Elena, la mujer sumisa y tranquila, se levantó de su silla con una fuerza que nadie sabía que tenía. «Si él se va, yo me voy», dijo con voz firme, mirándolo a los ojos. «Y le contaré a todo el mundo cómo tratan a los ancianos aquí, cómo nos roban la comida y nos dejan sin calefacción en invierno». El director, temiendo un escándalo, refunfuñó pero cedió. Rex se quedó. Y así nació un vínculo inquebrantable. Rex creció fuerte y hermoso, un pastor alemán de pelaje brillante y ojos inteligentes que parecían entender cada palabra que Elena decía. Se convirtió en su sombra. Caminaba a su lado cuando ella usaba el andador, y cuando sus piernas finalmente fallaron y quedó confinada a la silla de ruedas, él aprendió a empujarla suavemente con el hocico o a caminar a su ritmo exacto. Dormía a los pies de su cama cada noche, velando su sueño. Si Elena estaba triste, Rex ponía su cabeza en su regazo y la miraba con adoración absoluta. Él era su familia, su amigo, su protector. Rex llevaba en su collar una pequeña placa de metal, vieja y desgastada, que Elena había encontrado en un cajón. Parecía insignificante, algo que cualquiera pasaría por alto, pero esa pequeña placa iba a jugar un papel crucial en el futuro, aunque nadie lo sabía aún. Era el único ser en el mundo que la amaba incondicionalmente. Mientras Marcos viajaba por el mundo y acumulaba riqueza, Elena tenía a Rex. Y para ella, eso era suficiente. O al menos, eso creía. Pero la codicia es un monstruo que nunca se sacia. Marcos, a pesar de todo su éxito aparente, estaba en problemas. Malas inversiones, deudas de juego, un estilo de vida insostenible. Necesitaba dinero, y rápido. Fue entonces cuando contrató al doctor Villarreal, un abogado turbio especializado en encontrar oportunidades donde otros solo veían problemas. Villarreal investigó los antecedentes de la familia de Elena y descubrió algo increíble. La vieja casita donde Elena había vivido, esa ruina que Marcos había despreciado, estaba asentada sobre un terreno que había sido revalorizado masivamente debido a un nuevo proyecto de autopista estatal. La tierra valía $4 millones. $4 millones. Los ojos de Marcos brillaron cuando Villarreal le dio la noticia en su oficina de cristal y acero. «Es mi salvación», murmuró. «Vende eso inmediatamente». Pero Villarreal negó con la cabeza, con una sonrisa de reptil. «No es tan sencillo, Marcos. La propiedad está a nombre de tu madre. Y hay una cláusula en el testamento de tu padre. La tierra no se puede vender mientras Elena viva. Es un usufructo vitalicio blindado. Solo pasará a ti, cuando ella muera». El silencio en la oficina fue pesado, denso. Marcos miró por la ventana hacia la ciudad. Pensó en sus deudas. Pensó en su reputación. Y luego pensó en su madre. Esa anciana frágil en una silla de ruedas, viviendo en un asilo barato, que ya había vivido suficiente. La semilla del mal, plantada por la ambición y regada por la desesperación,
floreció en ese instante. No fue una decisión repentina, fue un cálculo frío. Una resta matemática donde la vida de su madre era el número negativo que había que eliminar para que la ecuación diera positivo. Empezaron las reuniones secretas. Los correos electrónicos cifrados con el asunto removiendo el obstáculo. Planearon cada detalle. Tenía que parecer un accidente. Una tragedia lamentable. Una anciana confundida, un paseo, un despiste, una caída. Blackwood Cliff era el lugar perfecto. Aislado, peligroso, sin cámaras, sin testigos. Marcos se convenció a sí mismo de que le estaba haciendo un favor. Está sufriendo, se decía. Es mejor así. Mentiras que los monstruos se cuentan para poder dormir por la noche. Llegó la mañana del crimen. Elena se despertó con una sonrisa, algo raro en ella últimamente. Marcos la había llamado el día anterior. Le había dicho que iría a visitarla, que quería sacarla a pasear, que quería pasar tiempo con ella. El corazón de Elena se llenó de una alegría ingenua y pura. «Viene a verme, Rex», le dijo al perro mientras se cepillaba el poco cabello gris que le quedaba. Se puso su mejor vestido, un estampado de flores azules que olía a naftalina y lavanda, y se echó un poco de colorete en las mejillas pálidas. Quería estar guapa para su hijo. Pero Rex no estaba feliz. Los animales tienen un sexto sentido, una conexión con lo invisible que nosotros hemos perdido. Desde que amaneció, Rex estaba inquieto. Caminaba de un lado a otro de la pequeña habitación, gimiendo, con las orejas hacia atrás. Cuando Elena intentó acariciarlo, él lamió su mano con una intensidad desesperada, como si quisiera decirle algo, advertirle. «¿Qué te pasa, chico?», le preguntó ella suavemente. «Es un día feliz». Pero Rex sabía que no lo era. Podía oler la mentira en el aire antes incluso de que llegara. A las 10 en punto, el Mercedes negro de Marcos aparcó frente a Villa Esperanza. Marcos bajó, impecable en su traje de diseño, con un ramo de flores baratas que había comprado en una gasolinera de camino. Entró con una sonrisa ensayada, esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mamá», exclamó, abrazándola con una rigidez que ella, en su emoción, no notó. «¿Lista para nuestro paseo? Hace un día precioso. Quiero llevarte a ver las vistas desde los acantilados. Necesitas aire fresco». Elena asintió, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. «Sí, hijo, sí. Me encantaría». Pero cuando Marcos intentó empujar la silla hacia la salida, Rex se interpuso. El perro se plantó frente a Marcos y soltó un gruñido bajo, profundo, amenazante. Nunca antes había gruñido a nadie así. El pelo de su lomo se erizó. «Rex, no», lo regañó Elena, sorprendida. «Es Marcos, es mi hijo. Sé bueno». Marcos miró al perro con desprecio, y disimuladamente, le dio una patada en las costillas cuando Elena no miraba. Rex aulló de dolor pero no se movió. «Maldito perro», murmuró Marcos entre dientes. «Mamá, este animal es peligroso. Deberían sacrificarlo». «No, no», se apresuró a decir Elena. «Solo está protegiéndome. Vamos, hijo, vamos». Y entonces sucedió algo que Marcos no había planeado. El personal del asilo no permitió que el perro subiera al coche de lujo. «No se permiten animales en mi tapicería de cuero», dijo Marcos tajante. «Déjalo aquí, mamá. Volveremos pronto». Elena miró a Rex con tristeza. «Pórtate bien, mi amor. Vuelvo enseguida», le dijo. Cerraron la puerta del coche. Y mientras el motor rugía y el Mercedes se alejaba, Rex se quedó mirando tras la reja, con una mirada de inteligencia aterradora. No ladró. No corrió detrás del coche inútilmente. Esperó un segundo, calculó la dirección, olió el rastro de los neumáticos y el aroma inconfundible del miedo y la maldad que emanaba de ese vehículo. Y entonces, Rex hizo lo imposible. Saltó la cerca del jardín trasero, una valla de casi 2 metros que ningún perro viejo debería poder saltar, impulsado por una fuerza que no venía de sus músculos, sino de su alma. Y comenzó a correr. No por la carretera, sino a través del bosque,
cortando camino, guiado por su instinto ancestral, hacia donde sabía que llevaban a su dueña. Hacia el peligro. El viaje en coche fue extraño. Elena intentaba hablar, recordando anécdotas de cuando Marcos era pequeño, riendo nerviosamente. ¿Te acuerdas de cuando te enseñé a andar en bicicleta, hijo? ¿De cómo te curaba las rodillas cuando te caías? Marcos conducía en silencio, con los nudillos blancos sobre el volante, asintiendo mecánicamente. No quería escuchar. No quería recordar. Necesitaba deshumanizarla, convertirla en un objeto, en un obstáculo, para poder hacer lo que iba a hacer. Llegaron a Blackwood Cliff. El lugar estaba desierto, tal como Marcos había previsto. Era un martes por la mañana, temporada baja. El cielo estaba gris, plomizo, cargado de lluvia inminente. El viento soplaba fuerte allí arriba, agitando las copas de los pinos y haciendo que el río allá abajo rugiera con furia. Marcos sacó la silla de ruedas del maletero, la desplegó con movimientos secos y cargó a su madre en ella. ¿Tienes frío, mamá?, preguntó. Era la única muestra de humanidad que le quedaba, quizás un último vestigio de culpa. Un poco, hijo, dijo ella, ajustándose el chal fino. Pero la vista es hermosa. Marcos empezó a empujar la silla. Se alejaron del aparcamiento, adentrándose por el sendero de tierra que llevaba al borde del precipicio. El sonido de las ruedas crujiendo sobre la grava era lo único que se oía aparte del viento. Elena miraba el horizonte, maravillada. Es precioso, Marcos. Gracias por traerme. Hacía tanto tiempo que no veía algo tan bonito. Marcos no respondió. Su corazón latía desbocado en su pecho. Estaban llegando al punto. El borde. El final. Se detuvo a escasos metros del abismo. Abajo, a 60 metros de caída vertical, las rocas afiladas esperaban entre la espuma blanca del río. Era una caída mortal. Nadie sobreviviría. «Hijo», preguntó Elena, sintiendo que la silla se detenía. «¿Por qué paramos aquí? Está muy cerca del borde. Me da un poco de miedo». Marcos rodeó la silla y se puso frente a ella. La miró a los ojos. Y en ese momento, Elena lo vio. Vio la oscuridad. Vio la ausencia total de amor. Se le heló la sangre en las venas. «Marcos», susurró, con la voz temblorosa. Marcos se inclinó, acercando su cara a la de ella. Podía oler su perfume de lavanda, ese olor que había sido su refugio de niño, y ahora solo le provocaba repulsión. «Lo siento, mamá», dijo, pero su voz era fría como el acero. «Pero ya no puedo más. Fuiste siempre una carga. Desde que papá murió, fuiste un peso en mi espalda. Y ahora eres todo lo que está entre mí y mi futuro. Entre mí y $4 millones. Los ojos de Elena se abrieron desmesuradamente. El horror, la incredulidad, el dolor más profundo que el de cualquier herida física, la golpearon. No por la muerte inminente, sino por la traición. Su hijo. Su bebé. «Marcos, ¿qué dices?» «Yo te amo», balbuceó, con las lágrimas brotando. «Ya has vivido suficiente», cortó él. Se enderezó, caminó hacia la parte trasera de la silla, quitó los frenos. Y empujó. El grito de Elena rasgó el aire. Fue un sonido agudo, desgarrador, lleno de terror y angustia. La silla rodó esos pocos metros fatales, las ruedas giraron en el vacío por una fracción de segundo, y luego, la gravedad hizo su trabajo. Elena cayó. Marcos cerró los ojos un instante, esperando escuchar el golpe final, el final de su problema. Pero lo que escuchó fue diferente. Un crujido de madera. Un golpe seco, pero no lejano. Y luego, silencio. Se asomó con cautela al borde. Y lo que vio le heló la sangre. La silla de ruedas no había caído hasta el río. Se había enganchado, milagrosamente, imposiblemente, en un viejo árbol muerto que sobresalía de la pared del acantilado, a unos 12 metros de caída. La silla colgaba precariamente, oscilando con el viento. Elena estaba allí, aferrada a los reposabrazos con una fuerza sobrehumana, con los pies colgando sobre el abismo, sollozando en silencio,
paralizada por el terror. Maldición, pensó Marcos. Maldición. No estaba muerta. El plan había fallado. El pánico se apoderó de él. ¿Qué hacía? ¿Bajaba a rematarla? Imposible. Se mataría él también. ¿Tiraba piedras? Miró a su alrededor buscando una roca grande. Tenía que terminar esto. Si ella sobrevivía, si ella hablaba, su vida se acababa. Agarró una piedra pesada, con las manos temblorosas, decidido a cometer el acto más vil imaginable. Levantó la roca sobre su cabeza, listo para dejarla caer sobre su propia madre indefensa. Y justo cuando pensabas que la maldad iba a triunfar, justo cuando parecía que no había esperanza, sucedió. Un borrón de movimiento marrón y negro salió disparado de entre los árboles a su derecha. No fue un perro lo que salió del bosque. Fue un misil. Fue la justicia divina con colmillos. Rex impactó contra Marcos con la fuerza de un tren de carga. 50 kilos de músculo y furia golpearon al hombre en el costado, lanzándolo lejos del borde, haciéndole soltar la roca. Marcos cayó pesadamente sobre la tierra dura, el aire escapando de sus pulmones. Antes de que pudiera siquiera intentar levantarse, Rex estaba encima de él. El perro le clavó las patas delanteras en el pecho, inmovilizándolo. Sus fauces se abrieron a centímetros de la garganta de Marcos, mostrando unos colmillos blancos y letales. Un gruñido nació en lo más profundo del pecho de Rex, un sonido gutural, vibrante, que transmitía una promesa clara: muévete y te arranco la vida. Marcos se quedó congelado, con los ojos desorbitados de terror, sintiendo el aliento caliente y furioso del animal en su cara. Intentó arrastrarse hacia atrás, gimoteando. «¡Quítate! ¡Bestia!», gritó con voz ahogada. Rex ladró una vez, un ladrido seco y potente, justo en su cara, y Marcos se cubrió la cabeza con los brazos, temblando como un niño asustado. El perro lo miró con un desprecio infinito. Podría haberlo matado allí mismo. Tenía la fuerza y la oportunidad. Pero Rex no era un asesino. Rex era un salvador. Y sabía que su misión no era la venganza, sino el rescate. Con un último gruñido de advertencia, Rex se apartó de Marcos y corrió hacia el borde del precipicio. Se asomó, ignorando el vértigo, y vio a Elena allá abajo. Ladró hacia ella, un sonido diferente ahora, lleno de angustia y aliento. «Aquí estoy. Aguanta», parecía decir. Elena, al oír el ladrido de su fiel amigo, levantó la vista entre lágrimas. «Rex», sollozó. «Rex, ayúdame». El árbol que sostenía la silla crujió ominosamente. Una de las ramas secas se partió y cayó al vacío. La silla se inclinó peligrosamente. Rex entendió que no tenía mucho tiempo. Se giró hacia el valle, plantó sus patas firmemente en la tierra y comenzó a ladrar. No eran ladridos normales. Eran aullidos de auxilio, potentes, rítmicos, desesperados. Ladraba con toda la fuerza de sus pulmones, enviando su mensaje a través del viento, rezando para que alguien, quien fuera, lo escuchara. Y a 1 kilómetro de distancia, en el sendero opuesto, la suerte, o el destino, quiso que estuvieran Sofía y Diego. Eran una pareja joven, excursionistas aficionados que habían decidido aprovechar el día nublado para caminar. «¿Oyes eso?», preguntó Sofía, deteniéndose. Diego se quitó los auriculares. «Parece un perro. Suena angustiado». Sofía sacó sus prismáticos de la mochila y escaneó la cresta opuesta, de donde venía el sonido. «Ahí está», dijo, enfocando. «Es un pastor alemán. Está solo al borde del acantilado. Está ladrando hacia abajo. Dios mío». Sofía soltó un grito y casi deja caer los prismáticos. «¿Qué? ¿Qué ves?», preguntó Diego alarmado. «Hay una silla de ruedas. Hay una persona colgando de un árbol en el precipicio. Diego, llama al 911. Rápido». Mientras Diego hablaba frenéticamente con la operadora de emergencias, dando coordenadas y gritando que se apresuraran, Sofía seguía mirando. El perro no se mueve. Está vigilando. Y, espera, hay un hombre tirado en el suelo un poco más atrás.
Parece herido o asustado. El perro no le deja acercarse al borde. Empezaron a correr hacia el lugar, sabiendo que tardarían al menos 20 minutos en rodear el valle, pero sintiendo la urgencia de hacer algo. Mientras tanto, en el acantilado, la situación era crítica. El árbol crujía con cada ráfaga de viento. Elena sentía que sus fuerzas se agotaban. Sus manos, entumecidas por el frío, resbalaban del metal. «No aguanto más, Rex», susurró al viento. «No aguanto más». Pero Rex seguía ladrando, dándole ánimos, mirándola fijamente, transmitiéndole su fuerza. Marcos, aprovechando que el perro estaba distraído ladrando al vacío, intentó levantarse sigilosamente para huir. Pero Rex tenía oídos de radar. Sin dejar de mirar a Elena, giró la cabeza y le lanzó un gruñido tan feroz que Marcos volvió a tirarse al suelo, derrotado. Estaba atrapado. Atrapado por un perro. El sonido de las sirenas a lo lejos fue la música más dulce que Elena había escuchado jamás. El equipo de rescate llegó rápido. Camiones de bomberos, ambulancias, coches de policía. Cuando los primeros rescatistas llegaron al borde, vieron la escena surrealista. Un perro pastor alemán ladrando al vacío, y un hombre en traje caro acurrucado en el suelo, aterrorizado. «¿Qué pasa aquí?», gritó el capitán Torres, jefe del equipo de rescate. Se asomó al borde y palideció. «Cuerdas. Arneses. Ya», ordenó. «Tenemos una víctima en situación crítica, caída inminente». El operativo fue rápido y preciso. Torres se colocó el arnés y comenzó a descender haciendo rapel por la pared de roca. Cada movimiento tenía que ser calculado. Si tocaba el árbol, podría desprenderse. Bajó lentamente, luchando contra el viento. Rex observaba cada movimiento, en silencio ahora, tenso como un resorte. Torres llegó a la altura de la silla. «Señora, no se mueva», le dijo con voz calmada, aunque su corazón iba a mil. «Soy el capitán Torres. La voy a sacar de aquí». Con manos expertas, aseguró un arnés alrededor del cuerpo tembloroso de Elena y lo enganchó a su propia línea de vida. «Ahora voy a cortar el cinturón de la silla. Cuando lo haga, usted se va a balancear hacia mí. Abráceme fuerte». Elena asintió, cerrando los ojos. Torres cortó la correa. La silla de ruedas, liberada del peso, se desprendió del árbol y cayó al vacío, estrellándose segundos después contra las rocas del río con un estruendo metálico. Elena gritó, aferrada al cuello del bombero, colgando en el aire. «La tengo». «Suban», gritó Torres por la radio. El equipo arriba comenzó a tirar. Metro a metro, lentamente, Elena fue izada hacia la seguridad. Cuando por fin sus pies tocaron tierra firme, se derrumbó. Pero no tocó el suelo. Un cuerpo peludo y cálido se metió debajo de ella, sosteniéndola. «Rex», lloró, enterrando la cara en el cuello de su perro. Rex gemía, lamiéndole las lágrimas, la cara, las manos, revisando que estuviera entera. El reencuentro fue tan emotivo que hasta los bomberos más duros tuvieron que tragar saliva. Pero la historia no terminaba ahí. La policía se acercó a Marcos, que seguía en el suelo, intentando ahora componer una figura de hijo preocupado. «Fue un accidente», gritó, poniéndose de pie y sacudiéndose el polvo del traje. «Se resbaló. Intenté agarrarla pero la silla pesaba mucho. Gracias a Dios que están aquí». Parecía convincente. Era un buen actor. Pero olvidaba dos cosas. Primero, a Sofía y Diego, que acababan de llegar corriendo, jadeando. «Mentira», gritó Sofía, señalándolo con el dedo acusador. «Lo vimos con los prismáticos. Vimos cómo la empujaba. Y vimos cómo cogía una piedra para rematarla cuando vio que no había caído». La cara de Marcos se descompuso. «¿Están locos? No saben lo que dicen», balbuceó. Y la segunda cosa que olvidaba era la meticulosidad de la policía. Un oficial, siguiendo el protocolo, había registrado el coche de Marcos buscando identificación de la víctima. En el asiento del copiloto, encontró un maletín de cuero. Dentro, una carpeta del despacho del doctor Villarreal. Y dentro de la carpeta, impresos, los correos electrónicos.
removiendo el obstáculo. Certificado de defunción necesario para transferencia de propiedad. Todo estaba allí. La premeditación. La codicia. La prueba irrefutable. El oficial se acercó a Marcos con las esposas en la mano. Marcos, queda detenido por intento de homicidio premeditado. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue seco y definitivo. No pueden hacerme esto. Soy un hombre importante, gritó Marcos mientras lo empujaban hacia el coche patrulla. Mamá. Diles que fue un accidente. Diles. Elena, envuelta en una manta térmica, con los paramédicos atendiéndola y Rex pegado a su costado, levantó la vista. Miró a su hijo. Vio al extraño en el que se había convertido. Y con una tristeza infinita, negó con la cabeza y apartó la mirada. No dijo nada. Su silencio fue la condena más dolorosa. Si esta historia está tocando tu corazón, si sientes la injusticia y el alivio mezclados en tu pecho, te invito a que le des un me gusta y la compartas. Porque el mundo necesita saber que la maldad existe, pero que la lealtad y el amor siempre son más fuertes. Hazlo ahora, mientras Elena recibe los primeros auxilios y el villano es llevado ante la justicia. El camino de recuperación fue largo. Elena pasó una semana en el hospital. Tenía hipotermia, contusiones múltiples y un shock emocional profundo. Pero el hospital hizo una excepción histórica. Permitieron que Rex se quedara en la habitación con ella. Los médicos entendieron que separar a esa mujer de su salvador sería más dañino que cualquier bacteria. Rex dormía en una alfombra junto a la cama, y cada vez que Elena se despertaba de una pesadilla gritando, él ponía su cabeza sobre su mano hasta que ella se calmaba. La noticia del perro héroe y el hijo monstruo corrió como la pólvora. El pueblo entero se volcó. Gente que Elena no veía hacía años, vecinos de su antigua vida, desconocidos, todos enviaron flores, cartas, comida. La habitación del hospital parecía un jardín. Elena se dio cuenta de que no estaba sola. Nunca lo había estado, solo que la soledad impuesta por su hijo la había cegado. 3 meses después, llegó el juicio. Fue el evento más mediático de la década en la región. La sala estaba abarrotada. El fiscal presentó las pruebas, los testimonios de los excursionistas, las huellas de la silla de ruedas, los correos electrónicos del abogado Villarreal, quien, para salvar su propio pellejo, testificó contra Marcos a cambio de inmunidad, revelando cada detalle sórdido del plan. Marcos estaba sentado en el banquillo, pálido, delgado, una sombra del hombre arrogante que había sido. Cuando Elena entró en la sala para testificar, se hizo un silencio absoluto. Entró en una silla de ruedas nueva, donada por una asociación benéfica, empujada por una enfermera. Rex caminaba a su lado, con un chaleco de perro de servicio. Se le permitió estar allí por orden del juez. Elena contó su historia. Con voz suave pero firme, relató el viaje, las palabras crueles de su hijo, el empujón. No hubo odio en su voz, solo una inmensa tristeza. Al final de su testimonio, el abogado defensor de Marcos, en un intento desesperado, le preguntó: ¿Odia usted a su hijo, señora Elena? Elena giró la cabeza y miró a Marcos directamente a los ojos. Marcos bajó la mirada, incapaz de sostenerla. No, dijo Elena, y su voz resonó en la sala como una campana. No lo odio. Soy su madre. Lo amé antes de que naciera y lo amaré hasta que muera. Te perdono, hijo, porque el rencor solo envenenaría mi alma, y ya has causado suficiente daño. Hizo una pausa, y luego añadió con una fuerza de acero: te perdono como madre. Pero como ciudadana, y como víctima, sé que la justicia debe cumplirse. Tienes que pagar por lo que hiciste. Marcos rompió a llorar. Un llanto feo, ruidoso. El llanto de un niño que se da cuenta demasiado tarde de que ha roto su juguete favorito y no puede arreglarlo. El juez no tuvo piedad. Marcos fue sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Se hizo justicia. Pero espera, porque lo que viene ahora cambiará todo lo que piensas sobre los finales felices. Esto no termina con un hombre en la cárcel. Termina con una mujer renaciendo. Elena salió de ese tribunal y no volvió al asilo.
Un grupo de mujeres jubiladas del pueblo, conmovidas por su historia, le ofrecieron una pequeña casita de campo, sencilla pero acogedora, sin cobrarle alquiler. Es tuya mientras la necesites, le dijeron. Elena se mudó allí con Rex. Con la ayuda de fisioterapeutas voluntarios, y con la motivación de pasear a Rex por el campo, Elena volvió a caminar. Primero con andador, luego con bastón. Cada paso era una victoria contra el destino que su hijo había querido para ella. ¿Y qué pasó con los terrenos de $4 millones? Ah, esa es la mejor parte. Elena recuperó el control de sus bienes. Podría haber vendido la tierra y vivido como una reina, rodeada de lujos. Pero Elena sabía que el dinero había sido la causa de su desgracia. No quería esos millones para ella. Tomó una decisión que dejó a todos boquiabiertos. Donó la totalidad del terreno a una fundación. Pero no a cualquier fundación. Ordenó la construcción del refugio de animales más grande y moderno del estado. Un lugar donde ningún perro sería abandonado, donde ningún animal pasaría frío o hambre como lo había pasado Rex aquella noche de tormenta. El refugio se inauguró un año después. ¿El nombre? El refugio de Rex. Imagínate la escena del epílogo, 6 meses después de la inauguración. Es una tarde dorada de otoño. Elena está sentada en un banco en el jardín central del refugio. Ya no usa silla de ruedas, solo un bastón que descansa a su lado. Se ve más joven, su piel tiene color, sus ojos brillan con una paz que nunca antes habían tenido. A su alrededor, hay vida. Niños del pueblo que vienen a jugar con los cachorros, voluntarios paseando perros ancianos, familias adoptando a sus nuevos mejores amigos. Y con la cabeza apoyada en su regazo, durmiendo plácidamente bajo el sol, está Rex. Su hocico ya tiene muchas canas, está más viejo, más lento, pero se ve feliz. Elena acaricia suavemente sus orejas de terciopelo. Una joven voluntaria se acerca con 2 tazas de té. Aquí tiene, doña Elena, le dice con cariño. Elena sonríe y toma la taza. Mira a su alrededor, mira lo que ha construido a partir del dolor. Mira cómo el amor ha transformado una tragedia en un santuario de esperanza. Se inclina hacia Rex y le susurra al oído, tú me salvaste, mi ángel. No solo de caer por ese precipicio. Me salvaste de la soledad. Me salvaste de la tristeza. Me diste una razón para vivir. Rex abre un ojo, suspira contento y le da un lametón en la mano antes de volver a dormirse. Elena mira al horizonte, donde el sol se pone pintando el cielo de naranjas y violetas. Piensa en Marcos, allá en su celda gris, y envía una oración silenciosa por él, esperando que algún día encuentre la paz que ella ha encontrado. Pero ya no duele. La herida ha cicatrizado. Porque al final, el amor verdadero, ese amor leal, puro y sin condiciones que nos dan los animales, es la fuerza más poderosa del universo. Más fuerte que la codicia, más fuerte que el odio, más fuerte que la muerte misma. A veces, los héroes no llevan capa ni vuelan. A veces, tienen 4 patas, una cola que se mueve, y un corazón gigante lleno de lealtad. Y gracias a uno de esos héroes, Elena está hoy aquí, viva, amada y feliz. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, llévate esto contigo. Nunca subestimes el poder de un acto de bondad. Ese cachorro que Elena salvó de la lluvia fue quien le salvó la vida años después. El amor es un boomerang, siempre vuelve. Si tienes a alguien que te ama incondicionalmente, ya sea humano o animal, abrázalo hoy. No esperes a mañana. Y si esta historia de supervivencia, justicia y amor inquebrantable te ha emocionado tanto como a mí, por favor, dale un me gusta y compártela con todos tus amigos. Ayúdanos a esparcir este mensaje de luz en el mundo. Suscríbete para no perderte más historias que tocan el alma. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia. Comenta amén y menciona desde donde lo estás viendo. No olvides suscribirte.